Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cielo. Buenos días. Bueno, vamos a empezar la segunda jornada. Hay caras conocidas de hace tiempo. Vicente, bienvenido. Hacía un tiempo que no podías venir. Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a el segundo día, a la segunda sesión de las jornadas. Yo ahora me bajo, lo va a moderar Javier Baeza, que es, bueno, pues es un miembro más de las jornadas. Es cura en Madrid, en Entrevías, y bueno, es una persona que está acostumbrado a acompañar, a defender y asistir a todos los menores y a los migrantes que en tantas ocasiones no tienen un lugar donde ir ni donde refugiarse. Y él va a hacer la presentación de Patuca. Patuca es también de las jornadas, viene todos los años, y Denia Mejía. Denia Mejía, lo comentaba ayer, es una persona a la que yo tengo un especial afecto porque nos conocimos en circunstancias bastante complejas después del golpe de Estado de Honduras. Yo me estaba desempeñando como comisionado de verdad allí en Honduras, y ahí tuve la suerte de conocer a Denia Mejía, una gran defensora de los derechos humanos, que, por supuesto, ha tratado el tema de las migraciones, porque todos conocemos el éxodo masivo de migrantes que salieron desde Honduras con destino a Estados Unidos, las muertes, las tragedias que hubo durante el trayecto, y que ya de alguna forma tratamos en jornadas anteriores. Si recordáis, Alejandro Solalinde, un sacerdote que ha hecho los refugios del camino desde la frontera de Honduras hacia los Estados Unidos. Bueno, pues Denia, te dejo, y os dejo a vosotros en la mesa y a Javi Baeza para que haga de la moderación. La moderación. Solo moderar, buenos días, porque ya Luis Carlos ha hecho spoiler de lo que yo pensé que tenía que hacer. Nada, pues como lo importante es escucharlas a ellas y luego el diálogo, solo recordar eso, que Denia es activista, como ella le gusta autodenominarse, más que defensora, porque dice que los derechos humanos, cuando uno habla de ellos sobre la defensa, parece que uno siempre está en ámbitos de guerra, y también hay una proacción de los derechos humanos, que es lo que ella hace en su trabajo social y ambientalista ahí en Honduras. Y Patuca, pues que formamos parte de esta coordinadora de barrios en torno a ese lugar pequeño, pero yo creo que con un periscopio importante sobre lo que ocurre en el mundo de la marginación y de las migraciones, que es la parroquia de San Carlos Borromeo, en Entrevías. Y bueno, pues a mí me apetece también decir, porque creo que es, como ella mismo dijo, al recoger el premio de la Asociación Pro Derechos Humanos de este año 2021, ella dijo que recogía ese premio, pero que era un premio colectivo. Bueno, pues yo creo que también, espero, si no me corriges, que ese premio colectivo pues sea para estas jornadas, ¿no? Hablar de derechos universales que se enredan y mueren, pues a mí me parece que debe tener, ¿no? Es un poco como esa lectura con parte positiva y atrayente y con una lectura también negativa, ¿no? A mí enredarnos me sugiere muchas cosas bonitas, ¿no? Uno se enreda en las relaciones, uno se enreda en los amores, uno se enreda en el activismo. A mí me parece que es importante enredarnos, ¿no? Y enredarnos desde las diferencias, ¿no? Y yo creo que es lo que la suerte y el privilegio o la fortuna que algunos tenemos de poder vivir y, sobre todo, de ser acogidos por esas personas migrantes que ahora están llegando, que llegan a nuestro Estado. Pero también las fronteras pues tienen no esa lectura, sino esa realidad, porque si fuese una lectura el papel aguanta todo, pero además aquí es que es una realidad, que estamos convirtiendo las fronteras en lugares
no solo de no derechos, que yo al menos aprendí ese concepto aquí, sino además no solo de no derechos, que ya es grave, sino además en lugares de muerte. Y también desde ahí me parece que la lectura que puede hacer de las fronteras más en Centroamérica, Denia, tiene mucho que ver con la experiencia de la lectura que puede hacer Patuca. Es que sus padres se equivocaron y la inscribieron como Patricia Fernández Vicens, pero es Patuca. Entonces, es la misma. Nadie la conoce como Patricia, excepto su madre cuando era chiquita y le regañaba, y en las cosas oficiales. Patuca también en su experiencia con las fronteras aquí, sobre todo en Ceuta y Melilla, y en esas fronteras pues silenciadas, que nosotros digo silenciadas, o que parece que no se conculcan derechos, que especialmente en Madrid sufrimos por el trato y las situaciones, por un lado, la llegada de personas migrantes a través del aeropuerto de Barajas y, sobre todo, por el maltrato que las administraciones públicas del partido que sea, el Ayuntamiento de Madrid, si vienen migrantes solicitando asilo y están en la calle, no da plazas de albergue porque dice que eso es competencia estatal. Efectivamente es competencia estatal, pero aquí y allí y en todos lados estamos viviendo el problema de poder solicitar asilo porque no hay citas, ¿no? Bueno, pues yo creo que en eso estamos enredadas y a mí me parece creo que es una oportunidad importante para ver hoy cómo los derechos, que no es una cosa aséptica y extraña, sino que es algo a trabajar, a crear y a mantener fresco en este momento tan complejo, me parece a mí, perdonadme la opinión, pues se puede mantener, ¿no? En un momento en donde yo creo que se ha cambiado también el paradigma en muchos ámbitos, ¿no? Pero en las fronteras también el equivocar entre, ¿no? Como que yo tengo la sensación de que antes era claro que había unas víctimas y, por tanto, unos victimarios. Podíamos discutir quiénes, ¿no? Pero en este momento mi sensación es que cada vez esos términos son más confusos y más manipulados. Parece que las víctimas se autoflagelan constituyéndose en autovictimarios, ¿no? Y entonces, pues igual que pasa en el ámbito de la violencia sexual, pues es que la mujer no ha cerrado suficientemente las piernas, ocurre en el ámbito, pues los 39 muertos de esa pseudocárcel de México, que es que, claro, estaban privados de libertad y protestaron y no es que los carceleros o los señores que tenían la llave no les dejaron abrir, es que ellos se prendieron fuego a los colchones y por eso murieron. O todas esas sartadas de falsedades y barbaridades a las que nos tienen acostumbrados habitualmente los sucesivos ministros de Interior, porque siempre pensábamos que eran unos, pero ahí debe haber algo que cuando a uno lo hace ministro de Interior algo le pasa y no, pues que los negros se mueren en Tarajal, porque claro, ¿a quién se le ocurre pasar por la playa sin saber nadar? O claro, es que estaba subido ahí a la valla y se ha caído después de estar 5 horas colgado de una farola y a lo mejor pues ha partido las piernas, ¿no? A mí me parece que estamos en momentos complicados, complejos, quizá, como nos enseñó hace años también Carles, desde esas políticas supuestamente bondadosas y blanqueadoras, pues está entrando toda esa conciencia o toda esa lectura, si queréis, inhumana, o donde la persona no es el centro, y bueno, pues quizá, si no somos capaces desde donde estemos de revertirlo, pues vamos a ver cómo no solo las fronteras, sino que al final las fronteras las vamos a sufrir cada vez más cercanos todos y al final nos van a imposibilitar enredarnos en lo vital, en lo positivo y van a acabar pues haciendo que todos o todas a este lado de la frontera o al otro lado de la frontera acabemos siendo víctimas de las mismas. Perdonad por este speech que no me había preparado, pero me apetecía compartirlo con vosotras y vosotros. Bueno, vamos a escucharlas a ellas, que es lo importante y es para lo que hemos venido. Y comienza Denia desde Honduras, que vino hace 2 días y que nos puede contar pues, lo que le apetezca, pero sobre todo desde la clave centroamericana. Bueno, buenos días. Me alegra mucho estar nuevamente aquí, desde este lugar de privilegio, porque para mí estar aquí
es ser privilegiada, que ya no me detienen en la frontera. Entonces me voy acojonado un poco porque ya no me piden nada al cruzar el aeropuerto. He estado dándole vueltas un poco a la cabeza sobre esto de los derechos universales y he querido empezar con lo que decía Eduardo Galeano respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, es todo un texto largo, pero Galeano decía que en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la palabra que más se repite es la palabra libertad, la palabra más repetida. Y en el artículo 13 reza, todas las personas tienen derecho a transitar libremente. Y Galeano le agrega a transitar, pero entrar es otra cosa. Porque las puertas de los países ricos se cierran en las narices de los millones de fugitivos que peregrinan del sur al norte y del este al oeste. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dice el artículo 1. Y Galeano dice, nacen, eso sí, pero a los pocos minutos son separados y no tienen todos los mismos derechos. La declaración proclama, la realidad traiciona, nos dice Galeano. Bueno, hablar de las migraciones, no puedo hablar solo de Honduras, sino que también de Centroamérica, ¿no? Porque somos al final, y lo que nos mal han llamado el Triángulo Norte, que somos Honduras, El Salvador y Guatemala, que también ahí nos ha separado un poco Estados Unidos del resto de Centroamérica. Entonces, somos países donde más ciudadanos y ciudadanas salen hacia Estados Unidos. Pero Honduras, además de ser un país, y Honduras, Guatemala y El Salvador, además de ser países de origen, ahora mismo Honduras se está convirtiendo en un país de tránsito. Más de 33,000 venezolanos hasta febrero de este año habían ingresado por la frontera de Nicaragua. Venezolanos que van buscando también cruzar hacia Estados Unidos. Entonces Honduras ya está convertido también en un país de tránsito y donde también hay venezolanos que han muerto en esas fronteras. Titulares, por ejemplo, de las noticias. 4 migrantes venezolanos mueren y 16 resultan heridos en un accidente en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Matan a venezolano en un atraco y hieren a otro en Honduras. Venezolano muere de un paro cardíaco en la frontera entre Honduras y Guatemala. Mueren ahogados venezolano y su niño en el río Guayambre en Honduras. Muere ahogado un niño haitiano en Honduras. Estas son las noticias que realmente no trascienden, ¿verdad? No nos cuentan. Y lo que decía Javi, lo que pasa también en todo ese camino. Pero ¿por qué nosotras, estos países nuestros, digamos, exportan tanto ser humano? Que también eso es lo que hay que ver, como decía Galeano, que se nos cierran las puertas en las narices, ¿no?, de los países ricos, porque son también estos países ricos, o sea, me van a perdonar, pero no puedo dejarlo de decir, los responsables de que nuestros conciudadanos tengan que salir del país, ¿verdad? Son los responsables de la crisis económica que hay, la crisis planetaria que hay, o sea, el cambio climático, las crisis sociales que hay, son responsables los países del primer mundo también. Pueden decir, ¿pero qué tiene que ver el primer mundo con los antidemócratas, que pueden ser aquellos países del mal llamado tercer mundo? Pues sí, porque fomentan, alimentan pequeños monstruos con la cooperación. Ayer alguien decía aquí, que yo me quedé un poco así, cuando decía que había que buscar la forma de que las ONG se enriquecieran, perdón, que las ONG aportaran para contener la migración en estos países. Y yo digo, pues si tal vez no es tanto aportar, sino que nos dejen ser nosotras, ¿no? Que no nos vayan a imponer mucho. Honduras pasó de ser el país, primero, lo explicaba el año pasado también, de ser la República Bananera a ser un país que
tenía uno de los mejores, o tiene uno de los mejores cafés del mundo, hacer ahora mismo ese país donde cada día, un país pequeño, con 9 millones de habitantes, que cada día están saliendo entre 8.000 a 10.000 personas diarias, están saliendo de Honduras. Pero ¿qué pasa? Que esto no es impactante porque no salen juntos, como pasó hace 3, 4 años, que fue impactante ver cuando se juntaron muchos ciudadanos y salieron en caravanas. O sea, y eso sí fue noticias a nivel mundial, fueron seguidas y acompañadas, que qué bueno, porque la mayoría de esta gente logró entrar, pero ahora mismo está saliendo mucha más gente. El año pasado, a septiembre del 2022, según el Instituto Nacional de Migración, tenía registrados que de Honduras estaban saliendo 8.000 personas por fronteras, las que pasaban por las fronteras, digamos, terrestres de Guatemala, ¿no? Y no, bueno, las que salen de manera regular, pues que es otra cantidad, ¿no? Las que tienen opción, por ejemplo, hacia Estados Unidos a una visa y se van con esa visa y se quedan allá. Esto solo era el año pasado, digamos los que tenía registrados, pero los que se están yendo por todos los puntos ciegos, que todos los días son cantidades que nosotras mismas miramos día a día, cómo pasan buses llenos y llenos y llenos de gente. Pero esto también, ¿qué está pasando? Que hay ahora mismo una mafia también, ¿verdad?, de estas personas entre dueños de transporte que se están dedicando a traficar con estas personas, porque ahora algunos autobuses ya no llevan pasajeros que van de una ciudad a otra, sino que exclusivamente están movilizando a gente que va hacia Estados Unidos, porque los llevan desde Honduras y los colocan hasta la capital de Guatemala. Entonces, claro, a esto les cobran en dólares. No digamos lo que les están cobrando a los venezolanos, haitianos, nicaragüenses que están pasando por Honduras, que también les están cobrando cantidades que para mí son, digo yo, me puede pagar un billete de avión, lo que están cobrando por unas distancias tan cercas, pero la gente con el ánimo de llegar o de salir de la situación en la que está, lo paga, ¿no? Entonces, eso también es una de las consecuencias de este movimiento, digamos, que hay, ¿no? Y luego, al llegar a México, que a pesar de que López Obrador en su discurso de campaña, en sus inicios, dijo que iba a ser abierto a la migración, pero claro, luego lo pusieron, creo que le llamaron la atención desde Estados Unidos, y se ha endurecido mucho también en ese tránsito por México, ¿no? Entonces, cada día, la noticia reciente que Javi la mencionaba, por ejemplo, lo que pasó en Ciudad Juárez, que hay hasta el día de hoy 40 muertos de 68 que estaban detenidos porque no era ningún albergue, era un centro de detención del Instituto Nacional de Migración Mexicana. De esos 29 eran, de los 68 que estaban, 29 eran guatemaltecos, 13 hondureños. Desgraciadamente los hondureños, los 13 están muertos, ya están identificados con nombre y apellido, y el resto habían salvadoreños y venezolanos y creo que algún ecuatoriano. Pero eso no, esa es una noticia que ha trascendido, pero eso pasa a cada rato en México. El año pasado, el 2022, es un año que cerró con muchas más muertes que todos los años anteriores. El 2022, en la crisis que hay, pues no tengo ni idea cuántos murieron ni cuántos desaparecieron en el camino, pero sí sé que fue uno de los años más violentos para cruzar por México. Porque las personas al salir de los países nuestros y cruzar a México, o sea, aparte que se exponen al endurecimiento que ha hecho López Obrador, pero también se exponen a las mafias del narcotráfico. Son secuestrados y secuestradas porque además de que van huyendo de la violencia que puede
a ver en los países, pero también se van a enfrentar con la violencia que hay en aquel país. Hace 3 meses secuestraron a una familia completa de hondureños, la madre, el padre y 3 hijos. Por cada uno estaban pidiendo $3,000. O sea, estamos hablando 15,000, perdón, dólares que pedía el cartel que los tenía secuestrados. Y todos los días estamos viendo las noticias que han secuestrado muchos migrantes, especialmente cuando van en familias. Es curioso. Antes, el ir juntas en familias, pues parecía que nos protegíamos más, ¿no? Pero ahora no. Ahora los carteles del narcotráfico, cuando van en familias es cuando más los están secuestrando, o si son primos, o si son hermanos, o si es la tía y el sobrino que van juntos, entonces les están secuestrando. Y eso, pues, le vulnera tanto a los que están allá como a la familia, porque se van huyendo con una crisis económica, pero luego, por salvar la vida, pues se endeudan para poder enviar ese dinero a los carteles del narcotráfico que los han secuestrado para que les liberen, y les liberan y ahí mismo México los deporta, o sea, ni siquiera les ayuda a que pasen, ¿no? Sino que son deportados. Con lo que pasó en Juárez, el alcalde de Juárez lo había dicho la semana pasada, que ya estaba cansado, que la ciudad estaba tomada por migrantes, ¿no? Que se iba a endurecer, que iba a salvaguardar la ciudad. O sea, lo dijo, no nos dijo que los iba a quemar, porque, o sea, yo estoy segura que fue que les pusieron fuego, había policía, nadie hizo nada por apagar el fuego. Y ha sido una práctica que en Centroamérica ha sido así, o sea, que de ser víctimas se convierten en victimarios. Cuando se quemaron la cárcel en Honduras, que quemaron en el febrero de 2014, que quemaron 360 presos, fue lo mismo, que hubo un amotinamiento, que pusieron los colchones y los colchones agarraron fuego, ¿no? Lo mismo pasó cuando quemaron las niñas en Guatemala. Perdón. Y ahora también vuelven con la misma historia. Perdón, estoy mal. Nos toca que enfrentarnos a las fronteras. Joder. Ayúdame, Javi. Hablar de las fronteras nos pone enfermos. Como... No, pero ya venía mala. No toca cruzar fronteras. ¿Sigues o paramos? ¿Sigues o paramos? No, para. Bueno, pues nos quedamos en ese punto y, si os parece, hacemos que se reponga un poco Denia y nos comenta también desde ámbitos al menos geográficamente más cercanos, no vitalmente, que se repiten muchas claves, nos comenta Patuca su trabajo y su experiencia sobre esos derechos que se enredan y mueren en las fronteras. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por la presentación. Cuídate, Denia. Y gracias, desde luego, a los organizadores por poner en marcha un año más este Congreso, ¿no?, de Derechos Humanos e Inmigraciones. Ayer se decía en la presentación que ojalá no tuviéramos que convocar este Congreso de Derechos Humanos porque se encontraran satisfacción en las fronteras los derechos humanos, ¿no? Encontramos que hay una declaración de los derechos humanos que nos concierne a todos y a todas, y si hoy estamos aquí hablando es porque en las fronteras, en el mundo de la migración, se violan de manera sistemática estos derechos humanos. Yo creo que hay un a priori, y es que, aunque encontraran satisfacción los derechos humanos, deberíamos también encontrarnos aquí,
Es decir, ¿por qué? Porque creo que los derechos humanos hay que reivindicarlos, hay que defenderlos, hay que ejercerlos, pero también hay que celebrarlos. Por lo tanto, aunque no se dieran estas violaciones de derechos humanos en las fronteras, deberíamos efectivamente encontrarnos aquí. Como celebran y esto es un aprendizaje que hemos hecho de las personas en movimiento, de esos hombres y mujeres que caminan el mundo, ¿no? La oportunidad de celebrar cada una de las conquistas de los derechos humanos. Yo creo que, evocando el título de la mesa, ¿no?, los derechos humanos que se enredan y mueren en las fronteras, derechos humanos, red, muerte, frontera. Qué pertinentes todos y cada uno de estos sustantivos para hacer una reflexión sobre la frontera, ¿no? Derechos humanos porque los derechos de las personas migrantes son derechos humanos. Y esto puede parecer una obviedad, pero hay que decirlo, porque lo que nos estamos encontrando hoy en día es que se niega ese carácter, se niega la humanidad a las personas en movimiento. La rotundidad de esta frase, que los derechos de las personas migrantes son derechos humanos, está puesta en peligro. Lo cierto es que es discutida cada vez que hay un cruce irregular de fronteras. Cada vez que hay un cruce irregular de fronteras y en ese cruce irregular de fronteras se produce una violación de derechos humanos, se minimiza el impacto de esa violación planteando efectivamente que las personas cruzaban irregularmente las fronteras. Se está, por lo tanto, negando ese carácter de humanidad, ese carácter de derechos humanos, de titulares de derechos humanos a quienes cruzan irregularmente las fronteras. Y no es una cuestión baladí, porque no solo hablamos de derechos humanos, sino que hablamos de derechos humanos de personas vulnerables. Hablamos de los derechos humanos de 103 millones de personas, según los datos del ACNUR, ¿no? 103 millones de hombres, mujeres, niños y niñas están hoy en día en discusión. De esos 103 millones, la mitad son niños y niñas. Y aquí deberíamos hacer un silencio. La mitad de las personas que se muevan y que tienen negados sus derechos en las fronteras son niños o son niñas. Si hiciéramos un ranking, ¿no?, de países, de los países más poblados, la República de las personas migrantes estaría dentro de los 15 países más poblados del mundo. Estamos hablando de una república, la República de los Migrantes, que no tiene patria, que no tiene fronteras, aunque transita en las fronteras, y que, como nos recordaba Reyes Mates en la inauguración de las jornadas, creo que del año 2019, no tienen bandera. Y no tener bandera significa que han sido abandonados. Y hacía referencia, efectivamente, a ese artículo de Hannah Arendt, ¿no?, de Nosotros los refugiados, ¿no?, los refugiados vanguardia de los pueblos, se titulaba su ponencia, ¿no? Estamos hablando de las personas sin bandera, abandonadas, los expatriados, los ajenados, ¿no?, los otros. Son las personas que, sin tener efectivamente una patria, sin tener un lugar de soberanía, transitan y habitan las fronteras de los países, de países que no son el suyo. Recomiendo la lectura de el libro, me parece que es Un país nuevo desde mi ventana, de Theodor Kalifatides, una persona migrada, ¿no?, en Suecia, un escritor griego, que él señala, ¿no?, como te ves instalado en el desconcierto de vivir como extranjero, que en un principio es un obstáculo para vencer, pero que con los años este desconcierto se convierte en el resultado de tu vida. Es un recordatorio a los extranjeros que los otros también son titulares de derechos. De hecho, como señalaba ayer Felipe Villa, ¿no?, en la presentación de las jornadas, la palabra extranjero constituye en sí misma, ¿no?, extranjero, el ajeno, el otro, constituye en sí mismo una antinomia jurídica con la Declaración de los Derechos Humanos. Porque la Declaración de los Derechos Humanos, en el preámbulo, habla de que somos una sola familia, la familia humana. Por lo tanto, el extranjero, el otro, no tiene cabida dentro de esa familia humana. Y esa antinomia entre la extranjería y la Declaración de los Derechos Humanos, yo creo, en el que convierte
el derecho de extranjería probablemente en el derecho más cruel, ¿no? En el derecho más inhumano. ¿Por qué? Porque si el derecho constituye la ciencia, ¿no?, de dar a cada uno lo que le corresponde, de otorgar efectivamente derechos, un derecho bueno, un derecho de bondad es el que expande derechos, en realidad el derecho de extranjería es el derecho que se ocupa efectivamente de restringir de derechos, de discriminar porque eres otro, eres distinto, ¿no?, de restringir efectivamente esos derechos. Por eso creo que es uno de los derechos más crueles y probablemente de los más inmorales. Es el derecho de la atrocidad. Y como hemos dicho en otras ocasiones, de la atrocidad a la atrocidad hay un desliz muy pequeño. Por lo tanto, derechos humanos, los derechos de las personas que se mueven son derechos humanos. Pero ¿quiénes son las personas que se mueven? No podríamos, ¿no?, en 20 minutos hacer una reflexión acerca de quiénes son las personas que se mueven, pero yo quiero desmontar una serie de mitos o a prioris con los que a veces nos enfrentamos desde nuestra realidad de personas blancas, privilegiadas, que probablemente no hemos migrado o que la migración afecta a otras generaciones, no a la nuestra. Y una de ellas es el hecho, ¿no?, que se ha instalado especialmente en el contexto europeo del año 2015, que es la discriminación entre personas migrantes económicas y personas refugiadas. Es muy habitual que discriminemos entre quienes son personas migrantes y quienes son personas refugiadas y que señalemos como que la persona refugiada tendría una legitimidad ética para migrar y el migrante económico, bueno, ¿no?, bueno, porque este viene ¿no?, por mejorar su vida, como si fuera una suerte de capricho o de privilegio que solo nos estaría otorgados a quienes no inmigramos, sino que nos expatriamos, ¿no? Si yo me voy a otro país a trabajar, no soy una inmigrante, soy una expatriada, ¿no? He hecho un ejercicio, no tengo un pasaporte que me permite viajar por distintos países del mundo y me establezco en otro. Y hemos hecho ahí una discriminación muy sutil que ha ido calando efectivamente en nuestro imaginario colectivo. Las personas refugiadas, bueno, tienen una Convención de Ginebra que les ampara, cada vez está más discutida también, pero bueno, les ampara para moverse, ¿no? Pero las personas migrantes económicas, y más si vienen de modo irregular, mal, ¿no?, mal o regular. Pues, ¿cómo se perciben las personas migrantes y refugiadas a sí mismas? Hablamos siempre de flujos mixtos. Y flujos mixtos no significa que en un contingente de personas que se mueven, que en una patera que es rescatada y trasladada al puerto de Motril, nos vamos a encontrar personas migradas y personas refugiadas. No. Flujos mixtos significa que en una misma persona pueden efectivamente conciliar las dos realidades. Si yo os preguntara que si Hannah Arendt, mujer judía en 1943, ¿no?, o pensamos, ¿puede ser una persona refugiada? ¿Definiríamos a una mujer judía de la Alemania nazi como una persona susceptible de recibir refugio? Y sin duda diríamos, sí, es el paradigma, ¿no? Una persona que podía acabar en un campo de refugiados. Pues vamos a ver cómo se define a sí mismo Hannah Arendt. En primer lugar, no nos gusta que nos llamen refugiados. Nosotros mismos nos llamamos unos a otros recién llegados o inmigrantes. Eso empieza diciendo. Habíamos partido por nuestra propia libre voluntad a país de nuestra elección y negamos que nuestra situación tuviera algo que ver con los llamados problemas de los judíos. Sí, nosotros éramos inmigrantes o recién llegados, que habíamos dejado nuestro país porque un buen día ya no nos convendría quedarnos o por razones puramente económicas. Queríamos rehacer nuestras vidas. Eso era todo. Los juristas que están en esta sala saben que si Hannah Arendt hiciera esta entrevista de asilo hoy en día, le sería denegado el derecho de asilo, ¿no? Con esto, ¿qué estoy queriendo decir? Con esto lo que estoy queriendo decir es que tenemos que analizar la realidad de las personas migrantes desde su propia perspectiva. Es distinto cuando tú le preguntas a una persona migrante ¿para qué has venido? Para construir un futuro.
¿no? Porque le estás preguntando en clave de futuro y entonces es un solo migrante económico, a que si le preguntas por qué has salido, a que si le preguntas qué pasaría si volvieras, ¿no? Por lo tanto, esa categoría que nos discrimina entre personas migrantes y personas refugiadas es una categoría, ¿no? Es una mera etiqueta conceptual para nosotros percibir, ¿no? o categorizar efectivamente la realidad, pero no constituye la esencia, ¿no? de el qué ha determinado el movimiento de esa persona. Si hay una mujer siria o afgana que se embarca en la costa turca de Esmirna, de Izmir, en dirección a Grecia, con sus hijos, ¿no? Esa persona, para salvar la vida de sus hijos, el futuro de sus hijas, ¿no? Esa persona va a tener la concepción de persona refugiada. Si se trata de una mujer mauritana, un país con 3 millones de personas que sufre una hambruna sistemática, ¿no? Donde además hay esclavitud, y se embarca en las costas de Al-Ayun y llega a Gran Canaria, muy probablemente sería candidata y susceptible de acabar en un centro de internamiento de extranjeros con una decisión de retorno a su país de origen. Porque cuando le preguntaran, decía, ¿usted de qué huye? Y diría, yo huyo del hambre, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Una misma realidad humana, poner a salvo la vida de tus hijos, ¿no? Y dos concepciones jurídicas completamente distintas. Por lo tanto, ¿quiénes son las personas que se mueven? ¿No? Personas que se mueven, cada uno con una individualidad y con una única y siempre, efectivamente, con una motivación de supervivencia. Hay que hacer una referencia específica a esos niños y niñas que se mueven, a ese 50%, ¿no? de las personas refugiadas. Yo el año pasado atendí a 180 niños y niñas migrantes. No todos ellos han cruzado una frontera irregularmente, muchos han cruzado una frontera regularmente. Y haciendo memoria los últimos días de los niños y niñas que yo he atendido, de esos 180, 167 tenían historias de violencia específicas sobre sus pequeños cuerpos. Y de ellos, de esos 167, el 50% tenían violencias múltiples. Habrían sufrido violencias en origen, violencias en tránsito o violencias en el país de acogida, en el Estado español, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando, digo, desde ese pequeño periscopio que decía Javi, bueno, pues una pequeña realidad, y es que la violencia forma parte y atraviesa las vidas de las personas migrantes. Solemos decir que las personas migrantes atraviesan fronteras, pero si volvemos a situarnos otra vez en cómo viven las personas migradas esa realidad, y nosotros le preguntáramos aquí a cualquiera de los compañeros que han transitado la frontera de Ceuta o de Melilla, y como nos recuerdan las compañeras de los colectivos migrantes, ellos no cruzan fronteras, son las fronteras las que les atraviesan a ellos, ¿no? ¿Por dónde se mueven las personas que se mueven? Estamos hoy aquí en Motril y diríamos que estamos en nuestra frontera sur, ¿no? A lo mejor deberíamos empezar a hablar de la frontera norte, ¿no? Porque no somos frontera sur, somos frontera norte, ¿no? Somos la frontera norte de una cantidad importante de personas que se mueven, pero también somos frontera oeste, ¿no? Porque de la misma manera que hay una caravana de personas, efectivamente, latinoamericanas y centroamericanas dirigiéndose hacia Estados Unidos, también hay una caravana de personas dirigiéndose hacia Europa que viene desde los pueblos hermanos de Latinoamérica, ¿no? Que son invisibles a los medios de comunicación, que tienen el foco puesto en la frontera, en las vallas, pero son después muy visibles en nuestras ciudades. Hemos visto recientemente como un partido político hablaba, ¿no?, de la importancia que tiene el pueblo latinoamericano para la sociedad española. En términos electorales, cuentas porque votas. Las personas latinoamericanas tienen acceso preferente a la nacionalidad española. En 2 años puedes obtener la nacionalidad española y, por lo tanto, ser elector, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ese mismo partido político, que podría ser cualquiera, cuando estaba en el gobierno negó sistemáticamente cualquier tipo de protección a las personas venezolanas que huían efectivamente de la crisis socioeconómica y política de Venezuela. Desde el año 2014 a 2018, los ciudadanos venezolanos
sus solicitudes de asilo eran sistemáticamente denegadas. No había protección para las personas venezolanas. Hoy en día, esas personas venezolanas, esas personas colombianas, cuando llegan efectivamente a la ciudad de Madrid, ¿no?, gobernada por este mismo partido político, ¿qué es lo que se encuentran? Que en el momento en que manifiestan que vienen a solicitar protección internacional, como ha dicho Javier, y por lo tanto que huyen de esos regímenes autócratas que se criticaban en ese acto electoral, si vienes de un régimen autócrata, entonces no te doy acogida. Cuentas en la medida en que votas, pero no, tus derechos humanos no son importantes para nosotros y para nosotras. Y pongo ese ejemplo sencillamente por la proximidad en el tiempo, pero hay que señalar que la política migratoria y especialmente la política de fronteras es muy similar en los dos partidos políticos que habitualmente alternan en el gobierno de la nación. Hemos hablado de derechos humanos, hemos hablado de personas que se mueven. ¿Qué es la frontera, no? La frontera es la valla, eso sin duda, es una frontera muy sistemática, muy icónica. La valla es el exponente, ¿no?, de una política que se ha ido exportando al resto de Europa. Cuando desde España se planteaba ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la cuestión de las devoluciones en caliente, el caso NDNT, planteábamos, ¿no?, que las devoluciones en caliente podrían contravenir el Convenio de Derechos Humanos, y esta era efectivamente nuestra aspiración y nuestra reclamación, el que el tribunal reconociera, y luego veremos un poquito más en profundidad esto, esa ilegalidad de las devoluciones en caliente. Cometimos un error táctico importante, y es que no ponderamos que lo que se estaba discutiendo en el corazón de Europa, en Estrasburgo, no era las devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Estábamos discutiendo la política de fronteras y vallas de toda la Unión Europea. Es uno de los pocos casos donde los litigantes, ¿no?, tenían un amicus curiae, que eran el ACNUR y el Consejo de Europa, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pero el Estado español tenía también sus amicus curiae. Hubo estados de la Unión Europea que se plantearon en aquel caso apoyando a España. ¿Por qué? Porque no se discutía la realidad de las vallas de Ceuta y Melilla, se discutía la política de vallas y fronteras de toda la Unión Europea. El modelo de Ceuta y Melilla lo hemos ido exportando efectivamente a toda la frontera este de Europa. De hecho, no solo exportamos el modelo, exportamos físicamente las concertinas que se fabrican en Málaga, ¿no? Por lo tanto, la frontera es la valla, la frontera es el mar, ¿no? Y esa es una frontera que las compañeras de Caminando Fronteras hablan de esa frontera invisibilizada. ¿Qué pasa con los muertos en la ruta migratoria argelina, ¿no?, que no se están contando, ¿no? Pero la frontera es también el desierto, ese desierto que no vemos. Es muy habitual que en el discurso antiinmigración, ¿no?, se acuse a las entidades de salvamento marítimo de cooperar y colaborar con la migración irregular porque dicen: si salvas a las personas y las llevas a territorio seguro, estás, ¿no?, contribuyendo al imaginario de que vas a alcanzar efectivamente un territorio seguro. Esto forma parte del discurso de antiinmigración, ¿no? Y entonces las personas que salvan vidas en el mar se convierten en cooperadoras necesarias de la inmigración irregular. Olvidan quienes hacen ese discurso que antes del mar, ¿no?, donde muere mucha gente, está el desierto. Y en el desierto no hay salvamento. Y en el desierto muere mucha más gente que en el mar. Y aún así la gente hace el camino. Porque la gente no hace el camino porque tenga expectativa de ser salvado. La gente se pone en camino porque sabe que no tiene expectativa quedándose donde está. Entonces, que sepamos que en el desierto muere mucha más gente que el mar. ¿Y por qué es relevante el desierto? Porque el desierto es el icono de la política de externalización de fronteras. El icono es el icono porque el desierto explicita muy bien de qué manera los Estados europeos hemos implementado una política que pasa porque las personas no salgan, ¿no?, pero si salen, que no lleguen a nuestra frontera.
¿Y para eso qué hacemos? Subcontratar con terceros estados. En el caso del Estado español, desde luego, Marruecos sería un tercer Estado preferente en esa política de control de fronteras. Pero no solo Marruecos, lo hacemos también con Mauritania, lo hicimos con Argelia. En el primer trimestre del año 2015 entraron por Melilla más sirios que por Grecia en Europa. Y después la ruta se cambió y empezaron a entrar por Grecia. ¿Qué fue lo que pasó? Que le pedimos a Argelia que pusiera visados para los ciudadanos sirios y entonces dejaron de llegar. O llegar fue mucho más complicado. Por lo tanto, establecemos, ¿no?, esa política de externalización de fronteras. Esa política de externalización de fronteras además tiene un efecto brutal en términos de violación de derechos humanos, pero tiene un efecto, o sea, tiene una trascendencia ética importantísima. Porque por esa política de control de fronteras, que se financia con fondos de la Unión Europea y con fondos españoles de cooperación, lo que ha generado es que hemos conseguido convertir el círculo vicioso de las migraciones irregulares en un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque genera muchísimo dinero. O sea, eso son todo inversiones en seguridad, en control de frontera, en investigación y desarrollo de materiales que habitualmente se destinaban efectivamente a inversiones en material de guerra y seguridad y que ahora se destinan, ensayan, implementan en esa política de control de fronteras. Las fronteras son los CIES, del que no voy a hablar porque después nos van a hablar. La frontera, sin duda, es la frontera de la inclusión. Y la frontera son también las instituciones. No solo por la frontera burocrática que hoy impide que cuando accedas a territorio español puedas ejercer derechos básicos tales como solicitar protección internacional. En España solemos decir que es que se utiliza fraudulentamente en la solicitud de asilo para quedarse en España. En el año 2012 había 35 millones de personas refugiadas en el mundo. En el año 2022... ¿no?, porque los datos estamos hablando de 103 millones de personas. Es que pensábamos que ese incremento de personas refugiadas a nivel mundial no iba a afectar al Estado español, habiendo visto que el Estado español tiene una posición geoestratégica singular porque es frontera norte y es frontera oeste. O sea, pensábamos que las personas que llegaban a territorio español no iban a tener necesidades de protección en un mundo cada vez más complejo. Pero es imposible hoy en día solicitar protección internacional en el Estado español. Es francamente difícil. Y esto nos lleva al tema de la red, ¿no?, de las redes. Javi nos lo ha dicho, ¿no?, ¿qué significa la red?, ¿no?, enredarse. Bueno, yo creo que las redes atrapan y el tejido social arropa. Nos falta tejido social y nos sobran redes. Otro de los mitos en el tema de la migración es que tenemos que acabar con la inmigración irregular porque la inmigración irregular alimenta a las mafias, ¿no? Esto es siempre que oye uno a un representante político hablar de lucha contra la inmigración irregular, dices que tenemos que luchar contra las mafias. Lo que genera las mafias o de lo que se alimentan las mafias no es de la irregularidad administrativa. Las mafias se alimentan del cierre de fronteras. Si no hay posibilidad de emigrar de modo regular y seguro, la única posibilidad que existe es ponerme en manos de una mafia, efectivamente, la única, o una de las posibilidades es ponerme en manos de una mafia. Por lo tanto, la ecuación de irregularidad migratoria y mafia no es exacta. Lo que alimenta las redes de tráfico de personas es el cierre de fronteras. Y cuando hablo de cierre de fronteras, hablo de la imposibilidad de solicitar visados, hablo de la imposibilidad, efectivamente, de acceder de modo regular. Eso es lo que genera las mafias o lo que alimenta, efectivamente, las mafias. Lo estamos viendo ahora de manera muy sutil con la solicitud de asilo. Hoy en día, como he señalado, para pedir asilo tienes que pedir una cita. Y para pedir una cita no es posible porque no los hay. ¿Cómo consiguen las personas pagando la cita? O sea, una cita pagando a una mafia, ¿no?, pagando a una red, pagando a alguien que lo consigue de modo subrepticio y clandestino sin que lo sepamos, ¿no? Hemos pasado de la mafia física que te transportaba a la mafia burocrática. ¿Qué es lo que genera eso? La falta de funcionarios para atender las solicitudes de asilo, el bloqueo de fronteras. ¿Por qué?
porque hemos decidido en este país que, aunque se incrementen las solicitudes de asilo, no vamos a incrementar el número de personal disponible para atender esas solicitudes de asilo. Por lo tanto, hemos hablado de derechos humanos, hemos hablado de red, hemos hablado de frontera y nos toca, efectivamente, hablar de muerte, ¿no? Porque la muerte es una realidad inherente a las fronteras. Eso es una... La muerte forma parte de la vida de la frontera. Tenemos una visión distorsionada de la frontera y pensamos siempre, como he señalado, en movimientos migratorios y pensamos un hombre negro alto fornido en lo alto de una valla. Y esa no es la realidad de la frontera. La realidad de la frontera es una realidad preñada de mujeres, niños y niñas. Los hombres son solo los más visibles, los que ocupan siempre el espacio público de nuestras ciudades, pero hay una inmigración invisibilizada, que es la de los niños, niñas y la de las mujeres. ¿Por qué decimos que la muerte es una realidad inherente a las fronteras? No solo una opinión, los datos están ahí para poderlos verificar, ¿no? Solo el año pasado las compañeras de Caminando Fronteras señalaban efectivamente que había habido 2.390 víctimas como dato emergente, pensad luego siempre en el dato subyacente, en las rutas de acceso a España en el año 2022. Solo en el camino hacia el Estado español, 2.390 personas. Ayer hablábamos de 16.000 niños ucranianos, ¿no?, trasladados irregularmente, secuestrados y trasladados a Rusia. En el año 2015 nos alertaron de 10.000 niños migrantes perdidos en las fronteras de Europa, Ojo con esto. Por lo tanto, la muerte forma parte de la realidad y luego hay una muerte todavía más dolorosa, que es la desaparición. De esos 2.390 personas muertas en el Estado español, la mayor parte de ellas son personas sin nombre. Son personas desaparecidas, son personas a cuyos familiares se les ha denegado el duelo, porque no son identificadas. No en vano, el Comité para la Prevención de las Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas acaba de publicar su primera observación general y la primera observación general de este comité es la desaparición forzada en el contexto migratorio. Y de esto, en el Estado español, sabemos mucho y tenemos enormes responsabilidades. El 12 de diciembre del año 2012, una patrullera de la Guardia Civil pasó por encima de una patera y hubo personas desaparecidas en el agua y hubo supervivientes. Los supervivientes fueron trasladados al juzgado de Arrecife y en el juzgado de Arrecife los supervivientes que tenían graves lesiones fueron identificados como indocumentado número 1, indocumentado número 2, indocumentado número 3 y así se establecieron efectivamente los partes de lesiones de esos indocumentados. En el año 2014, el 6 de febrero del 2014, 14 personas murieron intentando entrar en el Estado español. 5 cuerpos yacen en el cementerio de Santa Catalina, en Ceuta, y no tienen nombre. El 24 de junio del 2022, más de 50 personas murieron en Barrio Chino, en un solar titularidad del Estado español. Ninguna de esas personas fue identificada, ninguna de esas personas fue enterrada en suelo español, ninguno de esos cuerpos fue alzado por las autoridades españolas. Se entregaron a las autoridades marroquíes, quienes las enterraron sin nombre, ¿no? Por lo tanto, la desaparición forzada. Estamos hablando de que los mismos crímenes de derechos humanos que hemos visto en todas y cada una de las dictaduras se reproducen hoy en día en la guerra contra las personas migrantes. ¿Cómo combatimos esta realidad? ¿Cómo nos enfrentamos como sociedad europea al hecho de que los crímenes, ¿no? Ayer se hablaba de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión, ¿no? Son crímenes definidos en contexto de guerra. ¿Cómo nos enfrentamos como sociedades europeas al hecho de que la frontera, hoy en día, la frontera europea es un espacio de impunidad, es un espacio de no derecho? Tenemos que ser conscientes de que los derechos de las personas migrantes son derechos humanos y los derechos, cuando se pierden para uno, se pierden para todos. Muchas gracias. Pues si os parece, tenemos
20 minutos para dialogar con Denia, no sé si casi que sean monólogos, porque sigue aquí atascada y no en la frontera, sino en la garganta. Bueno, pues si os parece, a Denia, a Patuca, les planteamos las cuestiones que quieran. Sí que os pediría que fuésemos concretos y sintéticos para dar la mayor participación posible. Está este hombre que no me acuerdo cómo se llama con el micro. ¿Cómo se llama? Vicente va con el micro, porque como se está grabando hay que ponerse el micro. Hola, buenos días y magníficas presentaciones. Se llega un poquito tarde y no te he oído, Javi. Patuca, esta visión crítica de no distinguir entre migrantes económicos y refugiados, estas, como has dicho, etiquetas conceptuales que nos ayudan desde fuera pero no consideran la particularidad de las personas, ¿qué alternativa tiene? ¿Eliminar las diferencias entre migrantes y refugiados? ¿Ampliar el concepto para que entren más personas? ¿Escuchar más intensamente la vida, el relato de las personas? Gracias. Yo creo que sería de todas las anteriores son correctas, que creo que desde luego pasa por el imperativo ético de escuchar la realidad de las personas que se mueven, es decir, que eso pasa inexorablemente por ahí. De hecho, yo creo que una de las grandes carencias que yo he observado en los procedimientos judiciales en los que yo he participado sobre violaciones de derechos humanos en las fronteras es que nunca se escucha a las víctimas y supervivientes, por lo tanto, pasa necesariamente por eso. Creo que pasa por, podríamos decir, habría que expandir la Convención de Ginebra, ¿no? Habría que incluir a los refugiados medioambientales dentro de la Convención de Ginebra, dentro de los desplazamientos forzosos. La Convención de Ginebra sale en un momento concreto muy determinado, ¿no? Que es, tras la Segunda Guerra Mundial, por una Europa conmocionada por los campos de concentración, ¿no? ¿Y quiénes estaban en los campos de concentración? Los judíos, los homosexuales, los comunistas, los polacos, ¿no? Y así vas definiendo los motivos de la Convención. Si a lo mejor hubiéramos tenido en la retina de la Europa que crea la Convención de Ginebra, aunque se hace en el seno de Naciones Unidas, otras realidades que amenazan a la vida y amenazan la supervivencia, tanto como esos motivos de la Convención, hubiéramos metido el hambre, por ejemplo, ¿no? El tema es que cuando esto se plantea, desde la Realpolitik, ¿no? Dicen, bueno, es que a ver si tocando la Convención de Ginebra vamos a por lana y salimos trasquilados. Es decir, en un momento de restricción de derechos fundamentales tan importante, ¿qué ocurre, ¿no? Si intentamos abrir el melón de la Convención de Ginebra y a lo mejor, en vez de expandir derechos, en un momento tan importante, los restringimos, ¿no? Por lo tanto, ¿yo qué es lo que veo? Pues que tenemos instrumentos jurídicos capaces de dar respuesta a eso. Es decir, que yo creo que las etiquetas son importantes o las categorías jurídicas son relevantes desde lo jurídico. El problema es cuando eso se traslada sin traducción a los medios de comunicación o al mundo de lo social. Entonces, tenemos una Convención contra la Tortura que reconoce, me parece que es en el artículo 14, que los Estados tienen obligación en proteger a los supervivientes de tortura, incluso cuando el superviviente de tortura no hubiera sido torturado por el Estado que tiene que protegerle. En el Estado español recibimos diariamente a personas supervivientes de la tortura en Libia, de la tortura en Argelia, de la tortura en Mali, de la tortura en Al-Ayun. Ojo con cómo están siendo ahora mismo tratados las personas, que hacen el camino de la ruta desde el Sáhara hasta Canarias, ¿no? España tiene obligación de proteger a esas víctimas de tortura. ¿Qué es lo que hace el Estado español cuando esas víctimas de tortura llegan al Estado español y dicen, es que yo he sido torturado? Y dicen, lo sentimos, porque usted ha sido torturado en el camino y nosotros solo nos vamos a ocupar de usted si ha sido torturado en su país de origen y si me prueba que va usted a serlo cuando sea retornado, ¿no? Qué fino hilamos, por lo tanto. Y ojo más, creo que realmente es la pendiente preocupante. Si vemos la sentencia NDNT de la gran sala, donde efectivamente se analizaba, ¿no? Si devolver a una persona que está en la frontera sin preguntarle, sin nada, directamente, ¿no? Si constituía una devolución colectiva,
el tribunal no dijo que las devoluciones en caliente fueran legales, no dijo eso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que dijo es: si usted viene en un grupo grande, en un grupo masivo, y no es individualizado, eso se debe a su propia conducta, porque usted venía en un grupo grande. Esto es lo primero que dijo. Pero luego dijo una cosa que a mí me parece muchísimo más grave, y es que en el voto particular del juez polaco, lo que viene a plantear es: estos señores son africanos, estaban en Marruecos y no contribuyen con sus impuestos a sufragar la Corte Europea de Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿tienen legitimidad ética estas personas cuando podían haber acudido efectivamente a la Corte africana? Esto es lo que se plantea el tribunal. Hay que darle las gracias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en 130 folios de sentencia nos devuelve de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo 75 aniversario celebramos ahora, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al siglo XVIII, ¿no?, donde eres hombre en la medida en que eres ciudadano, ¿no? Ojo, que es grave, ¿no? Con esto hablo de la regresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese cambio de paradigma ha de nacer necesariamente, no de las instituciones, sino del tejido social, ¿no?, de nuestro ejercicio y activismo ciudadano. Sí, escuchándole ha sido esclarecedor, muy esclarecedor, las intervenciones vuestras. Quizá como síntesis quiero decir una cosa para destacar al final otra. La síntesis es que la ley existe, tanto nacional como internacional, y protege la libre migración de los ciudadanos en la tierra. Las leyes nacionales e internacionales, el preámbulo de la Declaración de los Derechos de la ONU, la Fundación de la ONU, lo dice claramente. También dice en evitación de la guerra qué es lo que hay que hacer. Pero el incumplimiento de la norma nacional e internacional es una constante que vosotros habéis analizado con profusión y que nos sume en la angustia, que es ¿para qué sirven las normas? Si sistemáticamente el que puede las incumple. Para salir de la desesperación, pienso que las normas se hicieron porque los pueblos quisieron. Y los gobernantes que hacían las normas o las instituciones que hacían las normas obedecieron a la gente. Y no les quedó más remedio ante el horror de la guerra hacer normas para que ese horror no se repitiera. Pero sin embargo, los gobernantes, cuando dejan que el deseo de los pueblos se haga norma, cuando pueden saltarse el deseo de los pueblos, se lo saltan de manera sistemática. De manera hipócrita o de manera no hipócrita, abierta. Con lo cual quiero concluir. La única garantía de que se cumplan las normas justas internacionales sobre la libertad de migración de las personas en el mundo no pueden ser nada más que los pueblos. Y por tanto lo que más me angustia en este tema no es el incumplimiento de los poderosos, que lo doy siempre por descontado, sino lo que más me preocupa es la actitud de los pueblos ante los hechos de la migración. Me asusta que el pueblo español, que los pueblos europeos vayan haciendo la semilla de que un migrante es un peligro, que un migrante es una amenaza, porque la única garantía de que se cumpla la justicia son la voluntad de los pueblos. En ese sentido, a mí me gustaría ver experiencias que hayáis vivido de movilización de los pueblos para el apoyo al cumplimiento de la ley en los distintos países, para tener algún dato positivo, además de la angustia de ver cómo la ley se incumple por los poderosos de manera sistemática. Sí. Bueno, es que es cierto, solo los pueblos nos vamos a salvar, ¿no? El pueblo salva al pueblo, gritábamos nosotras en Honduras. Y con las caravanas de migrantes que hubo en Honduras,
Algo muy chulo fue eso, cómo el pueblo acompañó, cómo el pueblo salvó, cómo el pueblo protegió a aquellos migrantes, ¿no? Era muy lindo, yo que pude acompañar desde Honduras y cruzar un poco Guatemala, cómo cuando cruzábamos la frontera de Honduras y llegamos a Guatemala, los pueblos de Guatemala, las universidades, las iglesias, la población organizada salía al paso de esta caravana de migrantes. Les proveía comida, abrigo, se buscaba dónde ubicarlos para dormir, si buscaba medicamentos, y muchas veces ya en la frontera entre México y Guatemala, también el pueblo mexicano fue muy, muy solidario para presionar al gobierno mexicano que les extendiera una tarjeta a estas personas para que pudieran cruzar libremente México. Nosotras para ingresar a México necesitamos visa, necesitamos un visado. Entonces esta gente, por la presión que hubo del pueblo solidario, se logró con estas caravanas que más de 3.000 ciudadanos y ciudadanas obtuvieran una tarjeta para poder circular libremente hasta llegar al Paso, Texas. Yo creo que también un poco en esta misma línea, ¿no? De qué manera el pueblo consigue empujar, ¿no? La ciudadanía consigue empujar. Yo creo que ahí tenemos en el seno del Estado español tenemos un ejemplo muy claro con la infancia migrante, ¿no? Los niños y niñas que se mueven solos se han constituido en la diana del discurso del odio. Y hemos visto escenas, ¿no?, terribles de representantes políticos en centros de protección de menores criminalizando a los niños y niñas migrantes. En ese contexto de criminalización de la infancia en movilidad se produce un efecto contrario. Se produce un efecto contrario y es que todas las personas, todos los agentes sociales que en España tienen contacto con la infancia migrante comienzan un proceso de movilización en favor de sus derechos. Cuando hablo de todos, no me refiero a las ONGs, ¿no? No me refiero a personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, me estoy refiriendo a compañeros de colegio, me estoy refiriendo a profesores, me estoy refiriendo a empleadores, es decir, empresarios públicos que empiezan todos a movilizarse para que se modifique el reglamento de la Ley de Extranjería y estos niños, a partir de los 16 años, estén habilitados a trabajar. Porque había una norma discriminatoria que impedía que un niño migrante no acompañado pudiera trabajar a partir de los 16 años, aunque el resto de los niños migrantes sí que podían, ¿no? Entonces había una discriminación por el hecho no de ser migrante, sino de ser migrante solo. Y en el mismo momento en que se constituye, ¿no?, una diana y se coloca en el centro de esa diana un rostro de niño y de niño migrante, la sociedad en general empieza a movilizarse en sentido contrario, ¿no? Y se redacta un borrador de modificación del reglamento. Instituciones tales como la Dirección General de Migraciones del Gobierno de España, la Oficina del Defensor del Pueblo, la COE, empiezan a empujar en sentido contrario. Vamos a modificar para que estos niños tengan garantizados su derecho a un futuro, ¿no? Y efectivamente se modifica el reglamento. Estamos hablando de que en septiembre del año 2021 veíamos que ese reglamento modificaba porque el Ministerio del Interior no quería dar su aprobación. La Oficina del Defensor del Pueblo recibe a un grupo de niños y niñas migrantes y de jóvenes solos que le explican efectivamente sus problemas. Un grupo importantísimo de jóvenes se traslada desde todo el Estado español a la puerta del Ministerio del Interior. Estamos hablando de niños y jóvenes que piden permiso, estaban trabajando en aquel momento en la recogida de la fruta, más de 400 de ellos, piden permiso a sus empleadores, se cogen un autobús, se vienen a Madrid y se plantan en la puerta del Ministerio del Interior. Eso fue un 10 de septiembre. El 9 de noviembre de ese mismo año entra en vigor la modificación del reglamento que les permite y les habilita para trabajar a partir efectivamente de la mayoría de edad y de modifica. Por lo tanto, un gran movimiento social en un momento muy complicado, ¿no?, que propicia un cambio normativo, un cambio reglamentario. Más preguntas. Estaba Vicente, aquella muchacha del fondo que no sabemos cómo se llama. Me llamo Virgilio. Virgilio.
Virgilio se llama. Virgilio, me ha dicho Vicente, el director, y yo soy muy obediente. Perdona, Virgilio. Bueno, yo, gracias por lo de muchacha, me siento más joven. Bueno, mi nombre es Eva Aro, soy psicóloga especializada en violencia de género, violencias machistas, como a mí me gusta llamar. Y bueno, escuchando a Patricia, pues me sugería, decía y comentaba que había instrumentos jurídicos, ¿no?, para intervenir, para acoger, para atender. Yo me preguntaba si también hay instrumentos jurídicos para una reparación, porque cuando yo escucho, pues esto me suena al principio de agencia de vida relacionada con los derechos humanos, y también me suena lo que es la violencia institucional, en la que todas estas personas sufren. Y bueno, en el caso en el que yo trabajo y observo en mi experiencia, sobre todo y especialmente, como bien has dicho, las mujeres. Entonces, esa es una pregunta, si hay instrumentos jurídicos en la reparación, cómo se puede llevar a cabo a través de la agencia de vida y de tipificar la violencia institucional que impacta en estas personas, porque es una violencia institucional. Y la segunda pregunta es si nos podría decir cómo está el tema del refugio y asilo en aquellas mujeres migrantes que sufren violaciones, violencias diversas, porque me consta pues que les cuesta mucho conseguirla, ¿no? Y tercero, y ya sé que esta pregunta puede ser un poco ambiciosa para la mesa, esta en general, ¿cuál es la agenda que tenemos que seguir para conseguir esos derechos humanos? Porque evidentemente hay que ir revisando porque las realidades van cambiando. Gracias. Bueno, respecto al derecho a la reparación, yo creo que, como tú muy bien has señalado, ¿no?, estamos hablando de violaciones de derechos y la lucha, o la defensa de los derechos humanos pasa siempre por verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la reparación forma parte sine qua non del camino a hacer justicia. La reparación en el Estado español o en nuestro corpus legislativo es muy limitada. Muchas veces se limita única y exclusivamente a la indemnización. Con lo cual, cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos transfronterizas, la posibilidad de obtener esa indemnización en cuanto que satisfacción de los daños y perjuicios sufridos es extremadamente limitada, mucho más que en las circunstancias excepcionales. Yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar es, y la ley integral contra la trata podría ser un mecanismo idóneo para ensayar otras formas de reparación, incluso otras formas de reparación en el procedimiento penal, pero yo creo que ahí las iniciativas tienen que partir del ámbito psicosocial. Los que trabajamos y estamos en contacto con personas cuyos derechos han sido vulnerados en el camino migratorio, tenemos que conseguir que la entrevista de asilo sea un elemento reparador, tenemos que conseguir que el procedimiento de asilo sea un elemento reparador, tenemos que conseguir que una legitimación del daño sufrido. Yo creo que ahí el derecho va a ir siempre, o la modificación de las leyes va a ir siempre por detrás de las iniciativas. Y luego, ya solo un apunte, en ese sentido creo que los Estados europeos tenemos mucho que aprender de la justicia latinoamericana. Es decir, que creo que tenemos mucho que aprender de las experiencias de reparación de derechos humanos de los compañeros y compañeras latinoamericanos que tienen mucha más experiencia en la materia. Y luego, en el ámbito de mujeres, ¿no?, de la perspectiva de género en la solicitud de asilo, bueno, yo creo que se ha avanzado en dos cosas muy importantes. Una es en la consecución de hace no muchos años, en este mismo foro, estábamos hablando de que la trata de seres humanos no se consideraba como motivo de asilo. Hoy en día nadie discute, ni siquiera en la oficina de asilo, que la trata de seres humanos es un motivo de protección de la Convención por motivos de género, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se ha avanzado. Se ha avanzado también en el tema de la mutilación genital. Yo recuerdo en el año 2015 cuando formalicé una solicitud de protección internacional para una niña en riesgo de mutilación, ¿no? Hoy tiene el estatuto de refugiado. En ese sentido también se ha... ¿Cuál es la dificultad? Las mujeres violentadas en el tránsito migratorio. Entonces, ahí el Estado español
o desde la oficina de asilo, su criterio es el asilo no está para eso. Entonces, ¿cuál creo yo que es el instrumento jurídico que tenemos, ¿no? Es que la ley de asilo contempla que, aun que no concurran en tu caso concreto los parámetros estrictos de la Convención de Ginebra o de la protección subsidiaria, se te puede otorgar un permiso de residencia por razones humanitarias. Yo creo que esa tendría efectivamente que ser la vía. Tendría que ser la vía. Quiero decir, una mujer que ha sido o una víctima de tortura o de tratos inhumanos y degradantes tendría efectivamente que probar en su procedimiento de solicitud de asilo que ha sido víctima de esas violaciones, y ese sería el instrumento jurídico que tenemos en la actualidad. De todos modos, estoy de acuerdo contigo en que eso no se está aplicando y además no se quiere aplicar. Es decir, esto es una cuestión puramente de voluntad política. Advierto también, lo digo porque últimamente hemos encontrado a personas que en el tránsito migratorio en la ruta canaria, cuando han llegado, han sido rescatadas por salvamento marítimo, mujeres habían sido víctimas de agresión sexual en la patera. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que esas víctimas se les tendría que aplicar la modificación de la ley integral contra la violencia sexual, que les reconoce un permiso de residencia en los mismos términos que las víctimas de violencia. Quiero decir, ahí habría que incoar un procedimiento penal y se hallen o no los agresores, efectivamente esas personas habría por haber sido, porque ahí sí que tenemos jurisdicción en el Estado español. Entonces, pero bueno, yo creo que, que como siempre, ¿no? Y esto tiene que ver con la interseccionalidad, las cuestiones de género e infancia van siempre por detrás, lamentablemente. Y la agenda por seguir, pues yo creo que este sería un hito más de esa agenda, ¿no? A mí me parece que el ocuparnos y preocuparnos por los otros, a mí me parece que ya es estar construyendo otra forma nueva de relacionarnos, ¿no? Y esa agenda, desde luego, va mucho más allá de la 2030, y no sé si los que estamos aquí, como decía el bueno del cantautor aragonés, que se me ha olvidado ya, la bordeta la llegaremos a ver, pero bueno, tenemos que empujar. Si os parece, había dos palabras más, Ramiro y Luis Carlos. Y Gonzalo. Pues tres, si os parece, ¿vale? Yo es una pregunta a Patuca, en el sentido, antes dejaste caer el concepto de guerra frente a la inmigración, lo cual me da a entender que hay una superación del plano de la criminalización. Y la pregunta a ti sería, si tú crees que en relación con, si no me equivoco, la utilización que antes dejaste caer del concepto guerra, sería una guerra de las llamadas guerras híbridas contra la inmigración. Y si dentro de esas llamadas guerras híbridas, suponiendo que tú aceptes que se da una guerra híbrida contra la inmigración, operan tanto sujetos militarizados, sujetos del subsistema policial, pero también sujetos del aparato judicial. Siempre haces preguntas fáciles. Yo hablo de una guerra contra las personas migrantes porque se utilizan técnicas de guerra, y se utiliza tecnología militar que ha sido diseñada efectivamente para la guerra, y porque en el ámbito de los Estados europeos se ha identificado al migrante como un enemigo. Entonces, por eso hablo efectivamente de esa guerra contra las personas migrantes. Respecto a si eso es una guerra híbrida, eso no lo he dicho yo, eso lo han dicho los Estados europeos, y en concreto lo señaló el ministro Álvarez, ¿no?, cuando habló de que la migración constituye una amenaza híbrida para los Estados europeos. ¿De qué manera constituye o perciben los Estados europeos que los migrantes son una amenaza híbrida? Y estoy utilizando, frases del ministro de Asuntos Exteriores, del ministro Álvarez, porque los Estados son conscientes de que en las relaciones bilaterales las personas migrantes son utilizadas como munición. En la frontera de Bielorrusia, cuando Bielorrusia quiere establecer un nuevo sistema de relaciones bilaterales con Polonia, deja pasar a las personas que estaban efectivamente en Bielorrusia y la coloca en las fronteras de Polonia. Y entonces chantajea a Polonia. Y Polonia, ¿no?, en el término de sus relaciones bilaterales. Polonia en ese momento estaba sometido a un escrutinio muy importante por parte de la Unión Europea
porque su sistema judicial, entre otros, ¿no? Porque tenía una agenda de reformas propias de derechos sexuales y reproductivos y de agenda judicial. Y tenía varios procedimientos de infracción por derecho de la Unión en la Comisión. Y entonces Polonia le dice a Europa, yo tengo toda esta gente en mi frontera, o usted me soluciona este papelón o yo los dejo pasar, ¿no? Se está produciendo una cadena efectivamente de chantaje. Esto lo hemos visto en el Estado español. Marruecos utiliza la frontera sur-norte y las personas migrantes como amenaza contra el Estado español. El caso más flagrante, desde luego, son las entradas por Ceuta los días 17 y 18 de mayo del 2021, ¿no? En el seno de una reclamación de soberanía del Sáhara, le dice, si tú no me reconoces el Sáhara, te lanzo, ¿no?, un montón de personas al Estado español. Por lo tanto, ¿qué es lo dramático de esto? Que las personas migrantes no son sujeto de esa guerra, son objeto, porque ellas no participan de esa guerra, son sencillamente las víctimas de una guerra entre Estados donde ellos son la munición, son y en todo este camino, quienes pierden, estamos continuamente tratando de defendernos de las personas que migran, ¿no? Pero es que en esta guerra los muertos los pone siempre África. Y eso es indiscutible. Los muertos los ponen siempre la República de los Migrantes. Los muertos son siempre los que vienen del sur global, ¿no? Por lo tanto, hay una guerra, bueno, hay unas víctimas, ¿no? Y el concepto de guerra híbrida, ya digo, no lo acuño yo. Es que lo acuña el ministro Álvarez, que creo que algo de competencia tiene porque es nuestro ministro de Asuntos Exteriores. La participación de la policía y efectivamente el sistema judicial, bueno, yo creo que es un espacio de impunidad. No hay justicia para las víctimas de las fronteras. No la hay. Seguro que una breve pregunta de Luis Carlos. Bueno, ponte el micro. Sí, perdón. No era una pregunta, es hacer una intervención en relación con la primera pregunta que se hizo sobre la diferencia entre migrantes y refugiados. Sobre todo para una cosa, para resaltar la importancia del debate en el tema de las migraciones y la importancia de relacionar tanto los testimonios de las personas que son víctimas de las rutas migratorias como las reflexiones sobre el asunto. Pues la primera pregunta hacía referencia a cómo podemos solucionar esto. Y bueno, yo creo que en ese sentido hemos contribuido bastante desde estas jornadas a intentar romper esa línea tajante entre migrantes económicos y refugiados políticos. Y aquí ha estado gente, personas que han teorizado sobre ello y se está empezando a ver el resultado en muchas ocasiones. Reyes Mate con su ponencia Los refugiados, vanguardia de la humanidad, Javier de Lucas, Juan Carlos Velasco, mucha gente ha teorizado aquí sobre eso y se están empezando a ver los resultados. La cuestión es, y lo comento por la primera pregunta que hizo esta compañera, es que lo importante es que estemos ahí para que homologar estas dos figuras se haga desde el estatuto más protector. Es decir, porque Europa homologa derechos, pero lo suele hacer a la baja. Entonces, lo que hay que hacer es estar pendientes para que el estatuto, que en estos momentos es más protector, que es el de refugiados, se homologue y se incluya en todas las categorías de estos grandes desplazamientos masivos. Porque hoy no se puede diferenciar quién huye de la guerra o de la persecución con quien huye de la destrucción del hábitat, de su sistema de vida o simplemente para tener una vida digna. Entonces, yo creo que en eso se ha contribuido, aquí hemos aportado nuestro grano de arena y yo creo que en este sentido hay que mantener este tipo de encuentros porque yo creo que para eso están siendo muy, muy importantes, ¿no? Gonzalo. Súper breve. Una pregunta muy concreta para Denia. Bueno, si tú, Patuca, controlas de geopolítica hondureña, también puedes responder, pero esto va para Denia. ¿Qué opinas sobre el último movimiento que ha hecho el gobierno de Xiomara Castro, en el que ha cortado relaciones diplomáticas con Taiwán
en lo que, bueno, yo creo que es un gesto de favor en cuanto a China, ¿no? Están cambiando las tornas ahí cuando los poderes fácticos de las empresas energéticas siguen dominando en el país. Y bueno, quería preguntarte si crees que esto puede afectar a los derechos de las personas migrantes que van en caravana desde Honduras a Estados Unidos, porque Estados Unidos haga también su movimiento respecto al gobierno de Xiomara en este caso. Bueno, ya nos metimos a la geopolítica. El socio histórico, como dicen los señores que mandan el país, de Honduras ha sido Estados Unidos y por ende Taiwán. Yo creo que sí va a afectar la migración, ¿verdad? No sé si los derechos de los migrantes, porque nunca se les han sido reconocidos, ¿no? O sea, Estados Unidos entra a los migrantes, pero no les reconocen derechos. Hay gente viviendo con 40 años en Estados Unidos de manera ilegal, que no pueden ni salir de sus casas, solo a sus trabajos, donde son explotados y vuelven. Los gobiernos son soberanos, ¿no? Y eso es a lo que le queremos apostar, ¿no? A la soberanía de los gobiernos. Y el gobierno, desde esa soberanía, pues ha tomado esa decisión. Y yo no sé, yo entiendo muy poco de esas cosas, pero yo no estoy de acuerdo ni con los imperialismos, ¿no? Ahí lo que se están peleando estos imperios, chinos o Estados Unidos, es esa desgracia que tenemos nosotros como pueblo hondureño de esa posición que tenemos geoestratégica, ¿no? Nos están peleando los mares, ¿no? Tenemos al ser el mar Pacífico y también el Atlántico, ¿no? Entonces, hasta hoy hemos sido el portaaviones de Estados Unidos y nos duele decirlo, ¿no? Pero es que así es. O sea, en Honduras está la base, bueno, hasta hace unos años, una de las bases estadounidenses más grandes, ¿no? No sé si en el futuro China pondrá una también. Entonces, ¿verdad? Sí, o sea, todavía no podemos como opinar si apenas están en plática, ¿no? O sea, pero al ser imperios también, ¿verdad? O sea, esta expansión económica, pues no creo yo que nosotros como poblaciones al final nos van a favorecer ni uno ni el otro, ¿no? Ni las relaciones con Estados Unidos ni las relaciones con China. Los chinos igual, y lo hemos visto, o los empresarios chinos, al igual que los estadounidenses y muchos europeos, al igual van por nuestros recursos naturales, van por nuestros mares, o sea, entonces yo creo que ahí no, ni uno ni el otro, ¿no? O sea, Gerardo. Sí, ahora, dos comentarios muy breves. Patuca, en la última parte de tu intervención hablabas de la muerte y ponías como ejemplos de personas sin nombre, ¿no? Enterradas en Ceuta. Y bueno, yo era por decir que en esta ciudad que acoge las jornadas, que es Motril, tenemos la triste cifra en nuestro cementerio de tener a más de 70 personas, entre ellos varios niños y niñas, ¿no? Sin nombre, desconocidas y desaparecidas. Y la segunda, por informar un poco, ¿no?, a todos los asistentes que está muy de actualidad lo que hablamos, lo que habláis, y tanto es así que en este momento Salvamento Marítimo está rescatando a 50 personas que deben estar en algún lado cercano a la isla de Alborán y que las trae ya de camino a Motril, al puerto de Motril, cuya llegada está prevista sobre las 2:30 de la tarde. Ya lo decía Gaspar Esteban en un poema, ¿no?, que no haremos justicia con los muertos hasta que no dejemos de conocer las tragedias por el lugar donde ocurrieron, sino que lo hagamos por el nombre de los caídos. Pues tenemos que acabar, y yo, siguiendo al sabio con ese poema que la privilegiada cabeza de Patuca nos ha recordado, además, a tiempo, quiero finalizar también recordando, ¿no? Yo tengo la sensación, o el mal cuerpo, y así me siento ahora, y como me siento en casa lo comparto, que siempre que hablamos de fronteras y sus víctimas, a mí se me queda mal cuerpo, ¿no? Sobre todo no por el hecho luctuoso, muchas veces,
sino también porque además creo que hay un empeño grande en los poderes, en todos, en el económico, en el político, en el religioso, en el poder de las mega instituciones del tercer sector. Yo creo que el poder tiene mucho interés precisamente en que nos colapsemos, o que nos colapsemos de emoción y andemos levitando, o que nos colapsemos de pena y pensemos que no podemos hacer nada. Y quiero nombrar, porque creo que se pueden hacer las cosas de otra manera, precisamente a Julián. Julián era un chico rumano de 41 años que anteanoche ha muerto. Sabéis que en la Cañada Real, esa cañada también fronteriza que tenemos en Madrid, pues llevan las familias de ellos, casi 2.000 niños, más de 900 días sin luz. Anteanoche ocurrió lo que era previsible, y es que hubo un fuego y había una señora mayor en la casa. Los bomberos, para entrar, no sé si por protocolo, por miedo o porque tiene que ser así, los bomberos, cuando ocurren cosas, y nos ha pasado muchas veces en Cañada, nunca entran hasta que no hay un cordón policial importante. La casa se estaba quemando y este chico, que no tenía dónde dormir, pues se da cuenta de que hay una mujer gritando. Julián entró a la casa de esta señora, que se estaba quemando, logró poner a la mujer a salvo, pero a él le consumieron las llamas. A mí me parece que es importante como homenaje también, ¿no? como denuncia y sobre todo como ejemplo. Creo que si hay una herramienta, no sé si es agendable o no, que decía la compañera, pero si hay una herramienta importante para mantener la viveza hoy de los derechos universales, para que nos enreden, es precisamente dejarnos afectar por la realidad del otro, y en este caso por la realidad de las personas migrantes. Yo creo que si cada uno de nosotros y de nosotras, donde estemos, tenemos el coraje, la gallardía, la valentía y también el imperativo ético de intentar poner a salvo la vida del otro, seguro que a lo mejor la de uno se pierde, pero creo que la conciencia y la humanidad de la sociedad ganará mucho, y eso me parece a mí, perdonadme el atrevimiento, creo que será una de las herramientas más importantes para hacer frente a eso que estos días estamos denunciando, a ese crecimiento de los postulados tan de ultraderecha y, sobre todo, a mi parecer, tan inhumanos. Pues perdonad el speech final. Muchísimas gracias. Tenemos 15 minutos, porque Luis Carlos este año quiere ser un poco alemán, esto es puntual, para empezar la siguiente mesa redonda sobre la violencia en las fronteras a las 12. Muchas gracias a todas y a todos.